Ok, amados, el día de hoy vamos a concluir una serie de mensajes que iniciamos hace 8 semanas y el propósito de esta serie fue que usted entendiera cuáles son la manera en que funciona una iglesia bíblica, cuál es la manera en que funciona una iglesia bíblica, ¿verdad? Y nuestro objetivo principal era que usted entendiera la manera en que la iglesia va a funcionar, sabiendo que como iglesia ya somos una congregación independiente, no somos un ministerio de la iglesia inglés, somos una congregación independiente y más que todo esta serie tiene como objetivo explicarle la filosofía del ministerio que va a tener esta iglesia, ¿verdad? Esta congregación. Como dije, el día de hoy vamos a llegar al final de esta serie y voy a pedir por favor que oremos un momento antes de empezar a compartir la palabra con ustedes. Usualmente predico siguiendo un texto bíblico, pero estamos siguiendo una serie que es más bien temática. De todos modos, voy a pedirles por favor que nos pongamos una vez más de pie. Vamos a leer un texto bíblico antes de empezar. Dice Hechos 2:42. Hechos 2:42. Dice así la Escritura: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Señor, una vez más damos gracias por esta oportunidad de poder venir ante tu presencia. Y rogamos, Señor, en esta mañana el auxilio del Espíritu Santo. Pedimos que Él sea el Maestro que nos guíe a la verdad. Y que, Padre, tú nos guíes al estudiar tu palabra y nos hables a través de ella, Señor. Transfórmanos a la imagen de Cristo. Y lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Amados, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos. Amado, es muy significativo cuando usted estudia la historia de la iglesia, cuando se estudia la historia de la iglesia, resulta muy significativo que siempre que ha existido un avivamiento en la iglesia, que ha existido un despertar, un avivamiento espiritual en la iglesia a lo largo de su historia, siempre ha ido acompañado en primer lugar de una fiel exposición de la palabra de Dios. O sea, es la Escritura la que imparte vida, es la Escritura la que edifica, es la Escritura la que hace la obra transformadora en los corazones de los pecadores. Al mismo tiempo, siempre que hay una fiel exposición de la Escritura y siempre que hay un avivamiento espiritual, este también ha ido acompañado como resultado en una restauración de la comunión, de la coinonía en la iglesia. La iglesia se ha unido en pos a la palabra, ¿ok? Y esas son características que nosotros debemos entender forman parte de la obra de Dios en su pueblo, ¿verdad? Durante el despertar de Inglaterra en el siglo XVIII, el evangelista George Whitefield escribió lo siguiente. Voy a citar sus palabras. Hermanos míos, haréis bien en formar pequeños grupos y reuniros una vez a la semana para estudiar la palabra, para orar y consolarlos unos a otros según lo requiera la necesidad. Solo aquellos que lo han experimentado pueden decir las indescriptibles ventajas de tal unión y comunión de almas. Creo que nadie que ama verdaderamente a su propia alma y a sus hermanos como a sí mismo tendrá reparos en abrir su corazón para recibir sus consejos, reprensión, amonestación y oraciones, según lo requiera la ocasión. Una persona sincera lo considerará una de las mayores bendiciones. O sea, está hablando de lo importante que es la comunión entre los creyentes y lo importante que es que los creyentes nos unamos para estudiar junto a la palabra, para orar, para servirnos. Recuerde que estamos viendo 8 características que identifican a una iglesia bíblica, ¿verdad? Ese es el tema, esa ha sido la idea central de esta serie. 8 características que identifican a una iglesia bíblica. Ya hemos visto en primer lugar que una iglesia bíblica se caracteriza por su doctrina, que es apostólica, que es bíblica, ¿verdad? Por su gobierno, es liderada por un grupo de ancianos, hombres maduros en la fe. Por su adoración, que es bíblica también. Por sus ordenanzas, obedece fielmente las 2 ordenanzas de Jesús, el bautismo y la Santa Cena, ¿verdad? La membresía es bíblica, son personas que realmente están comprometidas
comprometidas con Cristo, están convertidas. Su disciplina es bíblica también, como la instituyó Jesús. Su evangelismo es bíblico, como vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver que su comunión es bíblica. Su comunión es bíblica. O sea, existe un apoyo fraterno entre los hermanos. Para nadie es un secreto que vivimos en una época extraordinaria en la historia de la humanidad, ¿verdad? Vivimos en una época y en una cultura en que las personas estamos cada vez más aisladas. Estamos cada vez más aisladas, todos nosotros. Y lamentablemente el resultado es que las personas se vuelven narcisistas, individualistas, egoístas, y los valores morales cada vez son más relativos. O sea, existen menos límites morales, menos compromisos morales. Lamentablemente, el hecho de que exista el Internet y los cultos en línea se han convertido en una opción para muchas personas que creen que pueden ser cristianos viendo cultos por Internet. Obviamente, esta es una opción muy popular para muchos, porque estas personas no quieren estar bajo la autoridad de la palabra y no quieren rendir cuenta a nadie. Es muy fácil sentarse un domingo en un culto, en un lugar de la casa y ver un culto bíblico y pensar que eso es la iglesia. Ahora, es triste y lamentable, pero la verdad es que algunos creyentes están siendo influenciados por la cultura y no entienden la trascendencia que tiene el compañerismo, la comunión para la iglesia. Déjeme decirle, todas las metáforas que se usan en el Nuevo Testamento para representar a la iglesia son colectivas. Cada vez que la Biblia habla de la iglesia, no habla de un creyente independiente, habla de una comunidad de personas. Por ejemplo, si usted ve en Romanos 12:5, la iglesia es descrita como un cuerpo y todos nosotros somos los miembros de ese cuerpo. Fíjense, la iglesia es un cuerpo y nosotros somos los miembros de ese cuerpo. En Efesios capítulo 2, verso 19, la iglesia es descrita como una familia, la familia de Dios, y nosotros somos los miembros de esa familia. En Colosenses 1:13, la iglesia es descrita como un reino en el que Cristo es el monarca, el rey, y nosotros somos sus súbditos. ¿Bien? O sea, todas estas metáforas pretenden transmitir la idea de asociación, de compañerismo y de comunión entre los creyentes. Todas estas metáforas ilustran y señalan la interdependencia que debe existir entre los creyentes. La comunión que nosotros los creyentes compartimos como resultado de nuestra salvación y de nuestra fe común en Dios, de lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones. Somos uno porque Cristo nos redimió y somos bautizados en su cuerpo y por tanto formamos parte de su familia de fe, ¿ok? Y esa unidad se expresa en compañerismo cristiano. Y déjeme decirle, el compañerismo cristiano es un don de la gracia de Dios, es una bendición, ¿ok? La comunión con Dios y la comunión con los demás creyentes van juntas. Por tanto, toda persona que realmente está en Cristo, aquellos que aman a Cristo, también van a amar a su pueblo. Aquellos que aman al Señor van a amar a aquellos a quienes Él ama. Y la verdad que yo me pregunto si a veces realmente nosotros valoramos el valor inmenso que tiene la comunión en la iglesia. Hoy vamos a aprender que las iglesias verdaderamente bíblicas, amado hermano, promueven en primer lugar la comunión entre los creyentes, y en segundo lugar la comunión entre las congregaciones. Vamos a empezar por el primer punto, que es la comunión entre los creyentes, ¿ok? Y está basado en el
texto que acabamos de leer al principio, en Hechos 2:42, volvemos a leer, dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión. ¿Usted ve ahí? Fíjense, la expresión se dedicaban continuamente ahí es la traducción de un solo verbo griego. Y ese verbo griego significa perseverar, persistir con devoción. Perseverar, persistir con devoción. O sea, cada una de estas cosas que describe el texto, los creyentes de la iglesia primitiva perseveraban, persistían con devoción en cada una de estas cosas. O sea, denota un curso de acción firme. Ellos persistían en esto constantemente. ¿Ok? Y vemos que aquí se describen las características de una iglesia bíblica donde reina el Espíritu Santo. Aquí vemos una iglesia, vemos el surgimiento de la iglesia, una iglesia en la cual vemos a Dios obrando y cómo esa iglesia fue capaz de llevar el evangelio después al resto del mundo, ¿verdad? Vamos a ver aquí que los creyentes, dice la Escritura, perseveraban en la comunión, dice el texto bíblico. Yo quiero que usted entienda, la comunión, amado hermano, es fundamental para la vida de la iglesia. La comunión, el compañerismo cristiano es fundamental para la vida de la iglesia. La esencia misma de la vida de la iglesia es relacional. Recuerde, la palabra iglesia significa los llamados de afuera, los llamados del mundo, ¿verdad? Que han sido separados del mundo, están siendo santificados para Dios y ahora forman parte de una comunidad, de una congregación. Y es por eso que la esencia misma de la vida de la iglesia es relacional. Y cuando hablamos de relación, de compañerismo, no hablo de un compañerismo y una comunión superficial, ¿verdad? Porque muchas veces las personas tienen compañerismo, por ejemplo, los borrachos tienen compañerismo con otros borrachos en un lugar donde se expande bebidas alcohólicas, ¿verdad? Y ahí están compartiendo y incluso se cuentan hasta los secretos, ¿cierto? En fin, hay muchas maneras de compañerismo, pero no se trata de ese compañerismo, se trata de un compañerismo que es real, profundo, íntimo, personal. ¿Ok? La idea de un cristiano independiente, la idea de que una persona puede ser cristiano viendo cultos en línea, amado hermano, no tiene ningún respaldo bíblico. Porque la iglesia es el conjunto de personas que han sido redimidas y que se unen en un lugar para adorar a Dios, para practicar la disciplina, para recibir la palabra, para practicar las ordenanzas. Eso es una iglesia. ¿Sabe? El significado básico del sustantivo koinonía, que es el que usa la escritura ahí, traducido aquí como comunión, el significado básico es asociación o compartir. Asociación o compartir. Y en Hebreos 13:16 se traduce como ayuda mutua. Ayuda mutua entre los creyentes. Fíjense, en la lectura bíblica y en este pasaje que usted ve ahí, se está describiendo el surgimiento de la iglesia, ¿verdad? Y usted puede ver que la iglesia primitiva era una comunidad de personas que estaban genuinamente comprometidas unas con otras. Genuinamente comprometidas unas con otras. Usted puede verlo aquí en los versos 44 y 45, que fue parte de la lectura bíblica que tuve ahorita al principio del servicio, ¿verdad? Dicen los versos 44 al 45, dice, todos los que habían creído, ¿ve ahí? O sea, está hablando de todos los creyentes, todos los cristianos, todos aquellos que habían sido transformados, todos aquellos que habían recibido el sermón de Pedro y que el Espíritu Santo había traído convicción de pecado, justicia y juicio, se habían arrepentido y habían recibido a Cristo por la fe. Dice, todos los que habían creído, note lo que dice a continuación, estaban ¿cómo? Juntos, y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades, sus bienes, y los compartían con todos según la necesidad de cada uno.
Ojo, eso no significa comunismo. Bien, no significa que uno tiene que despojarse de toda propiedad individual. No significa que es obligatorio que un creyente renuncie a todo y se quede sin nada. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que había un compromiso tan real entre los hermanos que viendo a otras personas en necesidad estaban dispuestos a desprenderse de lo suyo para ayudar a otros. Ahora, recuerda el contexto del que estamos hablando aquí. Aquel día se convirtieron 3,000 personas en un solo día. De 120 que había, de repente la iglesia tenía 3,120 personas. Y recuerde que algunas de las personas que se habían convertido no vivían en Jerusalén, eran judíos que habían venido de otras partes incluso, incluso de lugares lejanos, y ahora se habían decidido quedarse en Jerusalén. Recuerden cuando dice después que las viudas de los griegos no estaban siendo atendidas. ¿Recuerdan en Hechos 6 cuando se habla de eso? Era porque esas personas que habían venido de lejos ahora se estaban quedando en Jerusalén y estaban sin recursos. Y la iglesia asumió la responsabilidad de apoyar a todos sus miembros. Pero la idea que quiero que usted vea ahí es el énfasis que tiene el texto bíblico en que la comunión de estas personas era íntima, era real, era personal. Es una comunión de personas que participan, que aportan, que comparten para las necesidades mutuas, que están pendientes unos de otros y que están interesados genuinamente en el bienestar de sus hermanos. ¿Sabe? Es triste hoy ver que muchas veces venimos a una iglesia y llegamos, nos vamos y no tenemos conexión con esa iglesia. Pero eso no es ser iglesia. No existe iglesia sin conexión. No existe iglesia si usted no tiene comunión con Dios y con otros creyentes. ¿Ok? Compartir lo que tenemos es un resultado natural de esta comunión. Compartir para las necesidades de otros hermanos es algo que es parte, un resultado natural de la obra de Cristo en el corazón nuestro. Amado, cuando usted lea el libro de los Hechos, usted verá que de los creyentes de aquella iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, no se contentaban con reunirse simplemente una vez a la semana para el culto dominical. No, ¿verdad? Sino que existía una comunión diaria, constante, profunda entre sus miembros. Usted puede ver en Hechos 2:46. Hechos 2:46 dice: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, fíjense, día tras día. En otras palabras, la comunión de esta iglesia era continua, era íntima, ¿verdad? ¿Sabe que un cristiano no participe en la comunión de una iglesia local? Es inadmisible. Es inadmisible. De hecho, aquellos que no participan de la comunión de la iglesia, esos que piensan que son cristianos viendo cultos en línea, están siendo desobedientes al mandato directo de la Escritura. Usted puede ver, por ejemplo, en Hebreos 10, 24, 25, dice la palabra de Dios, Hebreos 10, 24, 25, dice: y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Note lo que dice el verso 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Bien. El punto, amado hermano, es que la comunión con los hermanos en la fe es un deber de todos los creyentes. Es un deber espiritual de todos los creyentes. Necesitamos esa comunión, necesitamos ese compañerismo, necesitamos estar junto a nuestros hermanos para estimularnos, como dice aquí la Escritura, mutuamente, para exhortarnos mutuamente a la santidad, a la fidelidad a Dios, al amor y a las buenas obras. Y sobre todas las cosas, a asumir un compromiso más profundo y genuino con Cristo. Necesitamos que
seamos alentados en momentos de debilidad, necesitamos apoyo en momentos de crisis. Y eso solamente es posible cuando estamos realmente unidos como iglesia. ¿Sabe? Cada vez que la Biblia habla de la iglesia, lo hace en forma de un grupo de personas que están unidas con un propósito. Y ese propósito es dar gloria a Cristo. ¿Cómo? A través de la obediencia en la palabra. Bien. Debemos asumir un compromiso cada día mayor con Cristo. Y debido a que la Escritura nos dice aquí, fíjense que aquí hay un llamado escatológico, dice, tanto más al ver que aquel día se acerca. ¿A qué día se refiere? Se refiere al regreso del Señor, ¿verdad? Sabiendo que el regreso del Señor está cada día más cerca, es nuestra responsabilidad ser más firmes y más fieles en exhortar a las personas, en llamar a aquellos que están sin Cristo, en predicar el Evangelio a aquellos que no conocen al Señor. Como dice Bobby Jamieson, voy a citar sus palabras, es en la iglesia local donde la sabiduría, el amor y la unidad de Dios se muestran de una manera más concreta y visible. Escuche esto, hermano, esto es importante. Es en la iglesia local donde la sabiduría, el amor y la unidad de Dios se muestran de una manera más concreta y visible, ya que personas que son muy diferentes a los ojos del mundo adoran a Dios juntas, se sirven unas a otras y se edifican en el conocimiento de Cristo. Es por esto que la iglesia local es un aspecto tan crucial en el plan de salvación de Dios. Es donde Dios pretende mostrar su gloria a un mundo que observa. Esta es la razón por la que Pablo se emociona tanto en el capítulo 3 de Efesios, porque los judíos y los gentiles, que anteriormente estaban en conflicto, ahora son una familia unida en la iglesia. En otras palabras, amado hermano, cuando el mundo ve a pecadores que han sido transformados y que antes tenían un estilo de vida diferente y ahora están unidos y se sirven y tienen comunión y pueden estar juntos, incluso aquellos entre los cuales existían diferencias irreconciliables. Vivimos en un mundo cada vez más dividido. Creo que la mayoría de ustedes debe saber que ayer hubo un atentado al candidato a presidente de esta nación. Y hay ataques de ambos lados, ¿verdad? Y los dos se dicen cosas que no debían decirse. Es triste, pero cada día vemos más violencia en este mundo, ¿verdad? Déjeme decirle, solamente el amor de Cristo es capaz de cambiar el corazón de los pecadores y puede traer real unidad entre las personas. Solamente el amor de Cristo puede hacer eso. Y Dios se glorifica, amado, cuando personas que tienen poco en común, excepto Cristo, conviven en un amor genuino, en una unidad genuina. ¿Qué distingue la comunión cristiana de cualquier otra comunión? ¿Qué distingue el compañerismo cristiano del compañerismo de los borrachos, del compañerismo de cualquier otro tipo de comunión? Amados, sin el Espíritu Santo, las relaciones humanas se basan en el interés de satisfacer las necesidades personales. Los seres humanos somos egoístas por naturaleza, porque somos pecadores por naturaleza. Los seres humanos utilizamos a las personas o somos utilizados por ellas. Esa es la ley del mundo, ¿verdad? Utilizamos a las personas o somos utilizadas por ellas. El hombre natural no vive en relaciones estrechas, armoniosas, generosas y perdonadoras. Un hombre que no es cristiano no vive en relaciones estrechas, armoniosas, generosas y perdonadoras. No puede. No hay verdadera comunión sin el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Cristo no está en nosotros, nunca vamos a amar a los demás como Dios nos manda a amarlo. Es Cristo
Es el amor de Dios lo que tenemos en común. Es Él el que nos une. Es Él el que nos atrae a la unidad. Y es Él el que nos demuestra su amor a través del amor de nuestros hermanos en la fe. ¿Recuerda cuando Jesús habló del juicio de las naciones? Cuando Él dijo a un grupo de personas, apártense de mí, nunca los conocí, porque ustedes, tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, estuve descalzo y no me dieron nada, estuve desnudo y no me vistieron. Y ellos dijeron, ¿cuándo fue esto, Señor? Nunca te vimos. Cuanto no le hicieron a uno de estos mis pequeños, a mí no me lo hicieron. Y a los otros les dijo, vengan a mí, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, y me vieron desnudo y me vestiste. Cuando le preguntaron, ¿a qué te refieres, Señor? Nunca te vimos. Cuando le hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Qué significa? El amor de Cristo, amado hermano, se muestra en mi amor por mis hermanos, en mi interés genuino en el bienestar de mis hermanos, en mi compasión hacia la necesidad de mis hermanos. Si yo no siento una compasión genuina por la necesidad de otras personas, el amor de Cristo no está en mí. Lo que realmente diferencia la comunión cristiana del resto de las relaciones humanas es el amor de Cristo. Es el amor de Cristo. Jesús dijo, Juan capítulo 13, versos 34 y 35, fíjense, un mandamiento nuevo os doy, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto, nota la cosa a continuación, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Sabe? El mandamiento de amar no era nuevo. En los mandamientos Dios había dicho que debíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero note que aquí Cristo le da una connotación diferente. Ya decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora Cristo dice, ama a tu prójimo como, fíjense cómo dice aquí, como yo te he amado. ¿Qué significa eso? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que yo debo estar dispuesto a dar incluso mi vida por mis hermanos. ¿Entiende el punto? El amor de Cristo es lo que distingue a nuestra comunión de cualquier otra comunión terrenal. Cuando amamos como Cristo, solamente cuando amamos como Cristo va a existir un amor genuino y real. El doctor John MacArthur pregunta, ¿cuál es la base de nuestra comunión? ¿Cuál es el terreno común que nos une? ¿Qué une a la iglesia? ¿Qué une a los creyentes? Fíjense lo que dice él. No es emocional. No es emocional. ¿Sabe? El amor que usted ve en las novelas y en las películas es emocional. Usted ve que la gente dice, oh, yo estoy muy enamorado, y a los 5 minutos ya se encontró con otro y ya está enamorado de otro. El amor de las emociones. Pero las emociones son como un sub y baja, ¿verdad? Cambian constantemente. El amor cristiano no es emocional, no es denominacional, no es social, no es cultural, no es racial, no es ecuménico, ni siquiera, dice él, es teológico, no es humano, no es experiencial, es espiritual y es divino. ¿Bien? O sea, el Espíritu Santo es el que derrama ese amor en nuestros corazones, amado hermano. Es un amor que viene de parte de Dios. La comunión es la unión de aquellos que comúnmente poseen la vida de Dios otorgada a través de la fe en Cristo. ¿Ok? Todos aquellos cristianos de la iglesia primitiva que vemos aquí en Hechos capítulo 2 eran uno en Dios. Y entonces, como eran uno en Dios, participaban naturalmente en la vida común y compartían genuinamente de sus propiedades, de sus
posesiones para suplir la de sus hermanos. Yo quiero que usted entienda, la comunión con Dios y la comunión con nuestros hermanos van juntas. Una persona que dice que ama a Dios pero aborrece a sus hermanos es un mentiroso. Cuando una persona dice yo te amo, pero te aborrece, te odia, murmura contra ti, no es capaz de perdonarte, no conoce el amor de Cristo. Lea 1 Corintios 13. ¿Usted quiere saber cuál es el amor de Cristo? Lea 1 Corintios 13. ¿Sabe? Y lo vemos y leemos. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no hace nada indebido, no guarda rencor, no busca lo suyo. Todas esas características pensamos que se refiere. Ese es el amor que debe existir entre los cristianos. Si tú no amas así a tu hermano, si yo no amo así a mi hermano, entonces yo soy un hipócrita. Y yo entiendo que es difícil amarnos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y obviamente tenemos preferencia y siempre vamos a buscar personas con las que tenemos cosas en común. Yo quiero que te entienda, entre los 12 apóstoles de Cristo, había uno que era publicano, era un traidor a los judíos, porque los publicanos eran quienes se dedicaban a cobrar impuestos para los romanos, y los publicanos eran la gente más odiada en la cultura judía. Y había un celote, era un revolucionario, uno de los que mataban a los otros. Y sin embargo, Cristo escogió a estos dos hombres que eran personas que se odiaban entre ellos, y estos dos hombres cooperaron en la obra de Dios por amor a Cristo. El amor de Cristo obra una transformación tan profunda en el corazón del pecador que somos capaces de amar incluso a aquellas personas que son totalmente diferentes a nosotros. ¿Ok? Cada persona genuinamente convertida se espera que disfrute de la plena comunión con los redimidos. Como dice John MacArthur, el amor cristiano no es meramente un sentimiento, que es lo que muchas veces pensamos cuando hablamos de amor, pensamos en sentimientos, ¿verdad? Sino que es una disposición, una buena voluntad hacia otros que se expresa en acciones concretas para lograr el bienestar supremo de esa persona. Es un amor que es capaz de vencer todas las barreras, todas las diferencias sociales, culturales, religiosas, nacionales, incluso de personalidad. Jesús fue con los samaritanos, que eran despreciados, ¿verdad? A Jesús lo acusaron muchas veces de andar con pecadores y publicanos. ¿Por qué? Porque el amor del que estamos hablando es un amor sobrenatural, que tiene su origen en el Espíritu Santo, no en nosotros. No es un amor que nosotros vamos a producir humanamente, sino que es el amor de Dios obrando en nosotros, como dice Romanos 5:5, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Por tanto, el amor que une a los creyentes en la comunión, el amor de la iglesia, amado hermano, es el amor de Dios, que es el que nos transforma y es el que nos capacita para amar genuinamente a nuestros hermanos a pesar de las diferencias tan grandes que pueda existir entre nosotros. Como dice el doctor J. Montgomery Boyce, si tienes una comunión que crees que es tan especial, escucha esto, amado hermano, si tienes una comunión que crees que es tan especial, quizás con solo 2 o 3 de ustedes, que no quieres que nadie más sea parte de ella, entonces será mejor que te preguntes si realmente es la comunión del pueblo de Dios. ¿Escuchaste esa advertencia? ¿Qué significa? Todos nosotros tenemos preferencias y usualmente tenemos un grupo de personas con las cuales nos reunimos. Cuando usted ve un grupo de personas que son las que se reúnen siempre y que se identifican tanto que excluyen al resto de las personas, es porque realmente esa no es la comunión de Cristo. ¿Por qué? Porque la comunión de Cristo recibe y da la bienvenida
a todas las personas sin distinción. Dios no hace acepción de personas, por tanto usted y yo no podemos hacer acepción de personas. Si yo empiezo a escoger mis relaciones por mi nacionalidad, o por mi color de la piel, o por mi carácter, o por mi... estoy cometiendo un pecado, ¿entiende eso? El amor de Cristo me manda a amar a las personas, a pesar de las diferencias que yo pueda tener con esas personas. Ahora, si usted se encuentra fuera de la comunión con Dios, comenzará a encontrarse fuera de la comunión con otros creyentes. Las personas que no están en Cristo son los que usted escucha realmente diciendo cosas como: todos los cristianos en la iglesia son hipócritas. Todos los cristianos en la iglesia son hipócritas, por eso yo no voy. ¿Cierto? Porque son una pila de hipócritas. ¿Cierto? Somos una pila de hipócritas, somos todos redimidos. Ninguno de nosotros es perfecto, pero ¿sabes qué? La razón por la que estamos aquí es precisamente eso. Dios ha obrado en nuestros corazones y nos está cambiando para no ser lo que éramos antes. Y un hipócrita más es bienvenido. Solo el amor de Cristo nos va a capacitar para tener relaciones y comunión con personas de todo tipo, de toda clase, sin distinción. Nuestra comunión cristiana, amado hermano, debe caracterizarse por un amor sacrificial. Fíjense lo que dice Pablo en Gálatas 6:2. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Fíjense, la ley de Cristo. ¿Qué nos mandó Cristo? Ama a tus hermanos. ¿Sí o no? Y ahora dice, lleven las cargas los unos de los otros. ¿Qué es lo que quiero que usted entienda, amado hermano? Yo no puedo pensar solamente en mí. Tengo que pensar en mis hermanos, en la iglesia. La mayoría de las personas vienen a la iglesia buscando ser servidas. Una mente egoísta. ¿Qué puedo recibir? Déjame decirte, somos una comunidad que se reúne no para ser servida, sino para servir. Cristo no vino para ser servido, Él dijo que Él vino a servir y dar su vida en rescate por mucho. Y nosotros somos cristianos, imitamos su ejemplo. Por tanto, amado hermano, debemos servir a nuestros hermanos en sus necesidades, ya sean espirituales o materiales. Hemos examinado la comunión entre los creyentes y vamos a examinar la comunión entre las congregaciones. La comunión entre las congregaciones. Hermano, cuando usted lee el Nuevo Testamento, cuando usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta, por ejemplo, que en los primeros 7 capítulos existía solamente una iglesia, la iglesia de Jerusalén. La iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén. Recuerda, hay una sola iglesia. La iglesia de Cristo es una sola, por eso es católica, es universal, ¿verdad? Es apostólica porque sigue las enseñanzas de los apóstoles. Simplemente que no es romana, sino que era de Jerusalén. Bien, la romana es una iglesia falsa, es una secta, para que usted entienda. Bien. Por tanto, ahí no había ningún problema porque había una sola iglesia. Pero luego se desató una persecución contra la iglesia en Judea y esto provocó el éxodo de muchos miembros de las iglesias y de los líderes. Y en los capítulos 8 al 12 vemos que empiezan a surgir iglesias en Judea y Samaria. Y después en los capítulos 13 al 28 empiezan a surgir iglesias a lo largo y ancho del mundo. El libro de los Hechos es el surgimiento de la iglesia en las naciones. Bien. Fíjense, a pesar de que todas esas iglesias que surgieron eran autónomas, las iglesias se relacionaban unas con otras. Tenían comunión unas con otras. Porque es muy importante que exista un apoyo fraterno y una comunión con otras congregaciones. Eso es importante, amado hermano. Obviamente, cuando digo esto, estamos excluyendo a toda iglesia falsa. La iglesia católica no es parte de la comunión con la cual yo pueda tener. ¿Por qué? Porque es una falsa iglesia.
Los testigos de Jehová no son parte de personas con las cuales él pueda tener comunión porque son una iglesia falsa, tienen falsas enseñanzas. Los adventistas del séptimo día son sectas, ¿verdad? Pero debemos tener comunión y debemos colaborar con iglesias con las cuales compartimos tanto en doctrina como en filosofía de ministerio. Ahora, ¿cuáles son algunas maneras en las cuales podemos promover la comunión con otras iglesias? Y la importancia que esto tiene, amado hermano. Déjame decirte, en primer lugar, debemos orar por ellas. Efesios 6:18 dice la Escritura, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos, o sea, por todos los creyentes. Debemos orar por todos los creyentes, debemos orar por aquellos hermanos en la fe de otras congregaciones, debemos ser diligentes en orar por ellos también. Debemos orar para que Dios siga levantando sana doctrina, iglesias de sana doctrina. ¿Ok? En segundo lugar, con el apoyo fraterno de obreros. Usted ve, por ejemplo, en Romanos 16, 1 al 3, en segunda de Juan, voy a leer nada más que tercera de Juan 1, 8 al 10, dice, por tanto, debemos acoger a tales hombres. Fíjense, aquí el apóstol Juan está diciendo, le está dando instrucción a la iglesia que acogieran, los creyentes acogieran y le brindaran hospitalidad a los misioneros cristianos, a los maestros de sana doctrina, ¿verdad? Ahora, note por qué Juan dice esto, dice, para que seamos colaboradores en pro de la verdad. ¿Qué significa? Yo debo colaborar con otros hermanos para que la verdad se siga extendiendo. Por eso preparamos una conferencia dentro de poco con Heraldos de la Verdad. Y vamos a colaborar con cuantos ministerios y cuantas iglesias nos sea posible para promover la verdad en esta ciudad. Para no ser los únicos, para no estar aislados, ¿verdad? Somos colaboradores con esos hermanos. Tenemos comunión con ellos, ¿verdad? Ahora, note algo, cuando usted ve un líder, amado hermano, que busca su preeminencia, cuando usted ve un líder que quiere dirigir la dirección de la alabanza, que quiere dirigir la Santa Cena, que quiere predicar, que quiere hacerlo todo, y no comparte el servicio con otros, usted se da cuenta que esa persona está buscando preeminencia y no servir. Y eso lamentablemente existe, ¿verdad? Verso 9 dice Juan, escribí algo a la iglesia, pero fíjense, en aquella iglesia había un hombre llamado Diótrefe, a quien le gusta ser el primero entre ellos. No acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos, fíjense cómo, injustamente, con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. O sea, este Diótrefe había adquirido una posición de liderazgo en una iglesia y estaba impidiendo la colaboración con otros ministerios. ¿Por qué? Porque un hombre que es egoísta y que ama más, se ama más a sí mismo que a Dios, va a buscar su propio bienestar y va a buscar su propia preeminencia y no la preeminencia de Cristo. ¿Entiende eso? En tercer lugar, la benevolencia mutua para los santos necesitados en otra iglesia. Amado, cuando nosotros ofrendamos, parte de lo que usamos las ofrendas es para ayudar a otras personas, ¿verdad? Muchas personas piensan que, voy a hablar claramente, cuando yo no era cristiano, yo pensaba que las personas eran tontas por ir a la iglesia, porque los pastores viven sin trabajar. Estoy confesando un pecado de antes de ser cristiano, ¿verdad? Los pastores son unos sinvergüenza que viven sin trabajar y viven sacando el dinero a la gente. Esa era mi convicción antes de ser cristiano. Obviamente, cuando el Señor lo transforma y uno se da cuenta lo que es el ministerio, se da cuenta realmente la diferencia, el cambio y lo que realmente implica servir al Señor. ¿Ok? Y vamos a ver, por ejemplo, en 2 Corintios 8, 1 al 5, vemos una iglesia bíblica, genuina. Dice, note lo que dice aquí, a pesar de que la iglesia no era perfecta y que había mucho pecado. Fíjense, Pablo dice, hablando de la iglesia de Macedonia, dice, ahora hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios
que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, o sea, esta iglesia estaba sufriendo persecución, tragedia, ¿ok? Abundó su gozo y, note lo que dice a continuación, y su profunda, ¿qué cosa? Pobreza. O sea, estamos hablando de una iglesia que era muy pobre, económicamente hablando. Bien. Y su profunda pobreza, dice, sobreabundó a la riqueza de su liberalidad, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, supliéndonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismo al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, aquí vemos cuando hay un amor genuino, una comunión genuina, uno siente un deseo genuino y un interés genuino por apoyar a los hermanos en la fe. Sean de nuestra congregación, sean de otra congregación, no importa. Cuando hay una iglesia en necesidad, la iglesia debe levantarse y debe apoyar y sustentar a aquellos que están en la fe. Déjeme decirle algo, amado hermano. Hay pocas bendiciones en esta vida que se comparen al privilegio de ser una iglesia bien ordenada, en la cual el amor y la fe en Cristo se manifiestan de esta manera. Y cuando nosotros tenemos ese privilegio de tener una iglesia donde se predica la sana doctrina y donde el amor de Cristo se manifiesta de esta manera, existe una comunión profunda y significativa. Porque esto es lo que caracteriza realmente a una iglesia bíblica, a una iglesia que ha sido redimida y una iglesia que obedece la palabra de Dios. Te invito a orar. Señor, damos gracias. Damos gracias porque tú eres el que nos transformas. Y al final, Señor, la gloria nunca es nuestra, la gloria siempre es tuya. Padre, porque la iglesia es tuya, tú la compraste con tu sangre. Fuiste tú quien murió para darnos la redención. Y eres tú, Señor, el que nos transforma y el que pone ese amor genuino por nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a entender estas verdades. Ayúdanos a amar la iglesia, Señor, sabiendo que es tu iglesia, la que tú pagaste por ella. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos con un amor genuino, Señor, a pesar de las diferencias que existen, a pesar de las diferencias culturales, de edad, a pesar de todas las diferencias que puedan existir, a pesar de las diferencias de carácter. Ayúdanos a amarlos, Señor, a ser pacientes unos con otros. Ayúdanos a buscar el bienestar común por encima de nuestro propio bienestar. Y permite que como iglesia podamos demostrar el amor de Cristo en cada una de nuestras acciones. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestro andar. Ayúdanos a reconocer las veces que hemos sido negligentes, las veces que no hemos participado de la comunión. Y permite, Señor, que en lo adelante podamos entender que tu propósito es que nosotros tengamos comunión constante, una comunión íntima, genuina, real, y que demostremos nuestro amor por ti al amar a nuestros hermanos en la fe. Capacítanos, Señor, ayúdanos a vivir estas verdades. Haznos más como Cristo cada día. Lo pedimos en su nombre. Amén.